El día que recibí mi paquete de jubilación de 42 millones de pesos, después de 32 años en Constructora Reyes, llegué a casa 2 horas antes para sorprender a mi esposo. Pero al abrir la puerta de nuestra casa en Querétaro, escuché su voz desde el segundo piso hablando por teléfono. No te preocupes, mi amor. Una vez que el divorcio esté listo, tendremos al menos la mitad. Tal vez más si su abogado es un incompetente. Me quedé paralizada al pie de la escalera de cantera. La misma escalera donde habíamos tomado fotos navideñas durante 30 años. La misma escalera que subí el día que compramos esta casa en el año 2000. Lo que mi esposo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo había escuchado todo, y lo que yo haría después cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Mi nombre es Beatriz Solís de Ramírez. Tengo 65 años. Esa mañana había recibido el paquete de jubilación con el que había soñado durante décadas. 32 años de jornadas de 14 horas, fines de semana trabajando, cenas familiares perdidas, viajes cancelados. Todo culminando en un solo momento. Mi jefe, el ingeniero Héctor Reyes, me había abrazado con lágrimas en los ojos, diciéndome que me había ganado cada peso. La empresa me organizó una comida de despedida en el Jardín Cenea. Mis compañeros me regalaron un reloj de oro con una placa que decía: a Beatriz, arquitecta ejemplar, 1993-2025. Conduje de regreso a casa con los papeles firmados en el asiento del copiloto, imaginando la cara de mi esposo Roberto cuando le dijera que finalmente, estábamos seguros económicamente para el resto de nuestras vidas. En lugar de eso, estaba parada en mi propia entrada escuchando a mi esposo planear mi destrucción financiera. No subí las escaleras, no lo confronté, dejé mi portafolio en silencio, regresé a mi auto y manejé hasta una cafetería en la avenida Constituyentes, a 5 kilómetros de distancia. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Durante la siguiente hora, sentada en esa cafetería tomando un chocolate caliente que no podía tragar, repasé cada momento de nuestro matrimonio. ¿Había habido señales? Por supuesto que sí. Roberto se había vuelto distante en el último año. Había comenzado a ir al gimnasio Sport City 6 veces por semana. Ropa nueva de marca, corte de cabello moderno en una barbería cara de la zona Esmeralda. Había puesto contraseña en su celular por primera vez en nuestro matrimonio. Cuando le pregunté al respecto, se rió y dijo: Beatriz, todos tienen contraseñas ahora. No seas tan anticuada. Le creí, porque confiaba en él, porque había pasado 32 años construyendo una vida con él, porque era mi esposo, el padre de mis hijos, mi compañero. Pero sentada en esa cafetería, mientras veía a través de la ventana cómo la vida seguía normal para todos los demás, me di cuenta de algo crucial. Roberto no sabía del paquete de jubilación todavía. El anuncio oficial no llegaría a mi correo de la empresa hasta mañana. Él no podía haberlo sabido, lo que significaba que había estado planeando este divorcio de todas formas, probablemente asumiendo que solo recibiría mi pensión regular del IMSS. Los 42 millones de pesos eran un bono inesperado del que acababa de enterarse de alguna manera. Saqué mi teléfono y llamé a mi colega Sofía del departamento de sistemas. Sofía había trabajado conmigo durante 15 años. Era la única persona en quien podía confiar. Sofía, necesito pedirte algo importante. ¿Puedes revisar quién tuvo acceso a mi expediente de jubilación antes de que fuera anunciado oficialmente? Hubo una pausa. Beatriz, podría meterme en problemas por eso. Por favor, Sofía, es urgente. 15 minutos después, Sofía me llamó de vuelta. Su voz sonaba tensa. Tu expediente fue accesado anteayer a las 3:45 de la tarde por Lorena Castillo de Recursos Humanos. Pero Beatriz, hay algo más. El archivo fue enviado a un correo externo. Puedes ver la dirección.
Es Raúl Méndez, asesoría-divorcios.com.mx. Raúl Méndez, asesoría en divorcios y protección patrimonial. Lo busqué en Google ahí mismo en la cafetería. El sitio web mostraba la foto profesional de un hombre de unos 45 años. Guapo, en buena forma, sonriendo con seguridad. Los servicios incluían planeación de retiro, asesoría financiera para divorcios, protección de activos y maximización de liquidaciones matrimoniales. Me recosté en la silla sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies, así que ese era el hombre con quien estaba hablando. No solo un asesor financiero especializado en divorcios, alguien que ayudaba a los esposos a quitarle todo a sus parejas. Que alguien en Recursos Humanos, Lorena Castillo, había enviado ilegalmente mi información confidencial a él. Lorena Castillo. Conocía a Lorena. Había trabajado en Constructora Reyes durante 7 años. Nunca me había parecido particularmente cercana a Roberto. Pero claro, yo nunca había prestado atención. Había estado demasiado ocupada trabajando, levantando proyectos, siendo la proveedora principal de nuestra familia durante 3 décadas. Conduje de regreso a casa 3 horas después. Roberto estaba en la cocina preparando enchiladas verdes como si nada hubiera pasado. Sonrió cuando me vio. «Llegas tarde. ¿Cómo estuvo tu día?» Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que había amado durante 30 años, el padre de mis hijos, la persona con quien había construido toda mi vida adulta. Estuvo bien. Solo estaba cerrando algunos proyectos finales en la oficina. No le dije nada del paquete de jubilación. No le dije nada de nada. Subí, me cambié de ropa y bajé a cenar. Comimos enchiladas. Vimos la telenovela de las 9. Nos fuimos a dormir. Y todo el tiempo mi mente corría con un solo pensamiento. Necesitaba un plan. A la mañana siguiente me desperté a las 5:30. Roberto todavía dormía. Conduje hasta un despacho de abogados en San Juan del Río, a 50 kilómetros de cualquiera que pudiera conocernos. La abogada se llamaba licenciada Patricia Moreno. La había encontrado en Internet. Se especializaba en divorcios de alto patrimonio. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Patricia era una mujer de unos 58 años, con ojos penetrantes y un traje impecable color vino. Le conté todo. El paquete de jubilación, la conversación telefónica que había escuchado, el correo enviado desde Recursos Humanos. El tal Raúl Méndez. Se recostó en su silla de cuero. «Señora Beatriz, voy a ser muy directa con usted. Su esposo está planeando divorciarse y quedarse con la mitad de su jubilación, posiblemente más si puede demostrar que él contribuyó al éxito de su carrera, lo cual, en un matrimonio de 30 años, probablemente podría argumentar». Sentí que el estómago se me revolvía. «Sin embargo», continuó Patricia, «tenemos varias ventajas significativas. Primera, él no sabe que usted sabe. Segunda, la empleada de Recursos Humanos que envió su información cometió un delito federal bajo las leyes de privacidad. Tercera, si podemos probar que su esposo tiene una relación extramarital con este asesor financiero, eso es adulterio. Y México todavía lo considera causal de divorcio con consecuencias patrimoniales. Cuarta, usted no ha recibido oficialmente el dinero todavía. Los papeles están firmados, pero la transferencia no ocurre hasta dentro de 35 días, según la política de su empresa. Entonces, ¿qué hago? Patricia sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que había ganado muchas batallas. Usted actúa normal, reúne evidencia, y en 35 días nos aseguramos de que ese paquete de jubilación esté protegido de maneras que él no pueda tocar. Salí de su oficina con una lista de instrucciones. Documentar todo. Grabar conversaciones donde fuera legal. Contratar un investigador privado. No mover dinero todavía. No cambiar contraseñas. No dejar que él supiera que sospechaba nada. Durante la siguiente semana, interpreté el papel de esposa despistada a la perfección.
Fui a mis almuerzos de despedida con colegas en la estancia argentina y el mesón de Chucho el Roto. Limpié mi oficina en la torre central. Llevé a casa mis plantas, mis reconocimientos, las fotos de 32 años de proyectos arquitectónicos. Roberto me ayudó a instalar una oficina en casa, en el cuarto que había sido de nuestra hija Daniela, antes de que se casara. Fue atento, cariñoso. Me preguntaba sobre mis planes de jubilación. Estaba pensando que podríamos hacer ese viaje a España que siempre quisiste, me dijo una noche mientras tomábamos tequila añejo en la terraza. Siempre has querido ver la Sagrada Familia en Barcelona. Suena maravilloso, deberíamos empezar a planear. Apretó mi mano. Estoy tan orgulloso de ti, Beatriz. 32 años, trabajaste tan duro, fuiste la mejor arquitecta de Querétaro. Apreté su mano de vuelta. Construimos esta vida juntos, amor. Las mentiras me sabían a ceniza en la boca. Mientras tanto, contraté a un investigador privado llamado Marcelo Vega. Marcelo era ex policía judicial, de unos 60 años, profesional y discreto. Le di la información de Raúl Méndez, le di el horario de Roberto, autoricé todo lo que necesitara gastar. Marcelo me llamó 5 días después. Señora Beatriz, tengo lo que necesita. ¿Puede venir a mi oficina? Conduje allá inmediatamente. Su oficina estaba en una plaza comercial discreta cerca del Estadio Corregidora. Marcelo tenía una carpeta esperándome. Adentro había fotografías. Roberto y Raúl Méndez almorzando en un restaurante en Celaya, a 60 kilómetros de nuestra casa. Roberto y Raúl Méndez entrando a un hotel en León, Guanajuato. Marcas de tiempo, fechas. El affair había estado ocurriendo durante 9 meses. Hay más, dijo Marcelo, empujando otra carpeta hacia mí. Investigué a Méndez. Se especializa en ayudar a esposos y esposas a maximizar las liquidaciones de divorcio. Su sitio web dice que ofrece análisis patrimonial predivorcio. Lo que realmente significa es que ayuda a identificar y planear cómo extraer el máximo valor de un matrimonio antes de presentar la demanda. Ha estado involucrado en al menos 15 divorcios en los últimos 4 años. En 13 de ellos, sus clientes se fueron con significativamente más del 50%. ¿Cómo? Varias tácticas. Ocultar activos antes de presentar. Timing estratégico. En 3 casos, hay evidencia de que asesoró a sus clientes para crear documentación, sugiriendo abuso financiero o control por parte de la pareja. Miré las fotografías. Roberto sonriendo a este hombre. Roberto con su mano en el brazo de este hombre en el estacionamiento de un hotel. Roberto besando a este hombre en el auto. 30 años. 30 años de matrimonio. 3 hijos. Una vida entera. Todo reducido a estas fotografías. Consígame todo. Cada reunión, cada comunicación. Todo. Ya estoy en eso, respondió Marcelo. Esa noche, Roberto preparó mi pozole favorito. Me preguntó sobre mi día. Le dije que había ido de compras al centro histórico. Me creyó. ¿Por qué no? Nunca le había mentido en 30 años de matrimonio. Esa noche, acostada al lado de mi esposo, mirando el techo de nuestra recámara, parte de mí quería confrontarlo inmediatamente, gritarle, exigir respuestas, llorar, pero la voz de la licenciada Patricia resonaba en mi cabeza. No le deje saber que usted sabe, reúna evidencia, protéjase. Así que esperé. 2 semanas después de mi jubilación, salió el anuncio oficial. Yo estaba en mi oficina en casa cuando Roberto entró, su teléfono en la mano. Su cara mostraba una mezcla de sorpresa y emoción calculada. Beatriz, acabo de ver en el grupo de WhatsApp de exparejas de Constructora Reyes. Te dieron un paquete de jubilación. ¿Cuánto fue? Había preparado este momento. La licenciada Patricia me había entrenado exactamente qué decir. Es complicado. Es una reestructura de pensión. Parte es pago inmediato, parte es anualidad. La empresa todavía está finalizando los números. Pero aproximadamente ¿cuánto? Me encogí de hombros fingiendo desinterés. Después de impuestos y la configuración de la anualidad, probablemente alrededor de 10 millones inmediatos. El resto viene en pagos durante 25 años.
La cara de Roberto cayó ligeramente. Había estado esperando 42 millones. Ah, bueno, eso sigue siendo maravilloso. Podemos hacer mucho con 10 millones. Podemos. Estuve de acuerdo, aunque la mayor parte probablemente debería quedarse invertida para nuestro retiro real. Ya sabes, para los gastos médicos cuando seamos más viejos. Asintió, pero pude ver las ruedas girando en su cabeza. Estaba recalculando, ajustando sus planes con Raúl Méndez. Esa noche lo escuché en el teléfono otra vez. Había instalado un dispositivo de grabación en nuestra recámara según la recomendación de Patricia. Era legal bajo las leyes mexicanas de consentimiento de una parte. Roberto fue al baño, abrió la regadera y hizo su llamada. Es menos de lo que pensamos. Dice que son 10 millones inmediatos, el resto son pagos estructurados. Hubo una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. Lo sé, pero no podemos esperar más. Voy a cumplir 63 años el próximo mes. Necesitamos presentar pronto. Otra pausa. Sí, entiendo que el timing es malo, pero está bien. Sí. Nos vemos el jueves en el mismo lugar. Reproduje esa grabación para Patricia a la mañana siguiente. Ella escuchó cuidadosamente, haciendo notas en su libreta legal. Perfecto. Esto establece intención clara y planeación. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. La transferencia del paquete de jubilación ocurre en 14 días. Cuando llegue a su cuenta, vamos a moverlo inmediatamente a un fideicomiso protegido que estableceremos esta semana. Es legal, es sólido y está específicamente diseñado para activos de jubilación en México. Luego vamos a presentar el divorcio primero. Usted va a presentar primero. Espera, ¿yo presento primero? Absolutamente. En México, el primer demandante tiene ventajas significativas. Usted elige la jurisdicción, controla la narrativa, y lo más importante, con la evidencia que tenemos de adulterio y conspiración financiera, usted estará en el asiento del conductor. Él estará luchando por responder. Patricia sacó una hoja de cálculo detallada. Su casa vale aproximadamente 8 millones de pesos. Tienen 2.5 millones en ahorros conjuntos. Su afore tiene otros 3.8 millones. El afore de él tiene alrededor de 900,000 pesos. Tienen 2 autos pagados, algunas inversiones en CETES. En un divorcio normal en México, él tendría derecho a aproximadamente la mitad de los activos maritales. Pero Beatriz, este no es un divorcio normal. Él ha cometido adulterio. Ha conspirado para defraudarla con su amante. Ya está planeando ocultar activos. Vamos a argumentar por una división 65-35 a su favor, y creo que lo conseguiremos. ¿Y el paquete de jubilación? El paquete de jubilación es su propiedad separada si lo estructuramos correctamente. Es compensación por su trabajo, ganado por usted sola durante 32 años de esfuerzo profesional. El fideicomiso que estableceremos lo protegerá. Él peleará, pero con su adulterio documentado y la conspiración financiera no tendrá mucha palanca. Me senté en silencio, procesando todo. ¿Cuándo presentamos? El día después de que su dinero se deposite. Tendremos todo listo. Fideicomiso establecido, papeles de divorcio preparados, evidencia compilada. Lo golpeará como un tren de carga. Durante los siguientes 14 días, interpreté mi papel a la perfección. Hablé con Roberto sobre viajes de retiro. Vimos casas más pequeñas en Juriquilla para eventualmente downsizing. Me mostró folletos de comunidades para jubilados en Ajijic, Jalisco. Todo el tiempo él estaba planeando dejarme, y todo el tiempo yo estaba planeando proteger todo lo que había trabajado 32 años para construir. Marcelo continuó la vigilancia. Documentó 4 reuniones más entre Roberto y Raúl Méndez. Obtuvo registros mostrando que Méndez había aconsejado a Roberto que comenzara a documentar comportamientos de control financiero de mi parte. Había notas sobre cómo yo tomaba todas las decisiones financieras, cómo lo mantenía en la oscuridad sobre el dinero, cómo era controladora y abusiva emocionalmente. Nada de eso era cierto. Roberto había tenido acceso completo a todas nuestras cuentas durante 30 años. Simplemente
Nunca había estado interesado en manejarlas. Prefería que yo me encargara, mientras él se dedicaba a su trabajo en la concesionaria de autos. Pero Raúl Méndez lo estaba entrenando para construir un caso de abuso financiero, para pintarme como la villana, para justificar que se quedara con más de la mitad de todo. Me hervía la sangre cada vez que Marcelo me mostraba nueva evidencia. El día 14, el paquete de jubilación llegó a mi cuenta en Banorte, 42 millones de pesos. Lo vi aparecer en mi aplicación móvil a las 9:45 de la mañana. Para las 11:15, Patricia había transferido todo al fideicomiso Beatriz Solís de Retiro. Para las 11:45, el fideicomiso estaba bloqueado y protegido bajo la ley mexicana. A las 13:00 de la tarde ese mismo día, Roberto fue notificado con papeles de divorcio en nuestra casa. Yo no estaba ahí. Patricia me había aconsejado quedarme en un hotel ese día. Un colega de Marcelo entregó los papeles. Grabó la reacción de Roberto. Quedó en shock, completamente sorprendido. Inmediatamente llamó a Raúl Méndez. Luego llamó a un abogado. Para las 6:00 de la tarde, el abogado de Roberto había llamado a Patricia. Patricia me reprodujo el mensaje de voz. El abogado sonaba confundido y molesto. Querían saber sobre el paquete de jubilación. Querían negociar. Patricia devolvió la llamada a la mañana siguiente. Yo estaba en su oficina. Puso la llamada en altavoz. «Mi cliente está dispuesta a discutir un acuerdo», dijo Patricia con calma. «Sin embargo, debo informarle que tenemos documentación extensa del adulterio del señor Roberto Ramírez con el señor Raúl Méndez Salazar, incluyendo fotografías, registros de hotel y conversaciones grabadas discutiendo planes para maximizar su liquidación de divorcio a través de reclamos fraudulentos de abuso financiero». Hubo silencio del otro lado. «Además», continuó Patricia, su voz perfectamente serena, «tenemos evidencia de que el señor Ramírez obtuvo información confidencial sobre el paquete de jubilación de la señora Solís a través de medios ilegales. Una empleada de recursos humanos de Constructora Reyes envió documentos privados al señor Méndez. Estamos preparados para presentar cargos criminales contra tanto el señor Méndez como la empleada de recursos humanos si es necesario». Más silencio. Podía escuchar la respiración pesada del abogado. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. «Ahora», dijo Patricia, «aquí está lo que estamos proponiendo. El señor Ramírez recibe 35% de los activos maritales, excluyendo el paquete de jubilación. Eso incluye 35% del valor de la casa, 35% de los ahorros conjuntos, su afore completo y un vehículo. El paquete de jubilación permanece como propiedad separada de la señora Solís en su fideicomiso protegido. A cambio, no presentaremos cargos criminales y no divulgaremos públicamente los detalles de su relación extramarital y conspiración financiera. Tienen 48 horas para responder». Patricia colgó. Me quedé mirándola. ¿Aceptará? No tiene opción. Si esto va a juicio, no obtiene nada del paquete de jubilación de todas formas. Probablemente obtiene menos del 35% de otros activos debido al adulterio comprobado, y enfrenta posibles cargos criminales de conspiración. Esto es un regalo. 45 horas después, el abogado de Roberto llamó de vuelta. Aceptaban el acuerdo. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de papeleo y división de propiedad. Roberto se mudó de nuestra casa a un departamento en el refugio. Raúl Méndez desapareció completamente del panorama una vez que su responsabilidad criminal potencial se hizo clara. La empleada de recursos humanos, Lorena Castillo, fue despedida de Constructora Reyes y enfrenta cargos por violaciones de privacidad. Roberto y yo nos reunimos una última vez para firmar los papeles finales. Fue en la oficina de Patricia. Roberto se veía mayor de alguna manera, cansado. No podía mirarme a los ojos. Cuando estábamos saliendo, se detuvo. «Beatriz», dijo en voz baja, «lo siento. Sé que eso no significa nada ahora, pero lo siento.
Lo miré, este extraño usando la cara de mi esposo. ¿Por qué?, pregunté. Solo dime por qué. Sacudió la cabeza. No lo sé. Me sentía invisible. Trabajabas tanto. Y Raúl me hacía sentir visto. Me hacía sentir joven otra vez. Importante. Fue estúpido. Yo fui estúpido. No estabas siendo estúpido, dije. Estabas planeando destruirme financieramente. Eso no es estupidez. Eso es calculado. Eso es traición. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé. Y tendré que vivir con eso. Se alejó. Lo vi irse. 30 años desaparecidos en un instante. Pero yo sobreviví. La casa se vendió en 8.9 millones de pesos. Después de la división, me quedé con aproximadamente 5.8 millones de la venta. Más mi afore, mi paquete de jubilación protegido y mi dignidad intacta. Roberto obtuvo su parte y se mudó a Puerto Vallarta con un primo. No he vuelto a saber de él. Compré una casa más pequeña en las afueras de Querétaro, cerca de Bernal. 3 recámaras, un taller para trabajar en proyectos de carpintería y una vista espectacular de la Peña de Bernal. Paso mis días ahora haciendo muebles de madera, caminando por el pueblo mágico, siendo voluntaria en el asilo de ancianos local. Me reconecté con mis 3 hijos, Carlos de 38, Daniela de 35 y Miguel de 32, y les expliqué todo. Se sintieron heridos, pero entendieron. También habían visto la distancia de su padre. 6 meses después del divorcio, recibí una llamada de mi antigua colega Sofía. Beatriz, pensé que deberías saber. Lorena Castillo intentó demandar a Constructora Reyes por despido injustificado. El caso fue desechado inmediatamente. El juez dijo que la evidencia de su violación de privacidad era tan clara que ni siquiera requería deliberación. Y hay más. Raúl Méndez está siendo investigado por la Conducef. Otras 4 personas han presentado denuncias con historias similares. 2 mujeres y 2 hombres. Al parecer, su negocio completo estaba basado en ayudar a la gente a defraudar a sus parejas en divorcios. Le revocaron su licencia como asesor financiero. Agradecí a Sofía y colgué. No sentí exactamente satisfacción, solo una especie de justicia silenciosa, como cuando ves que el universo finalmente equilibra las cosas, pero la historia no terminó ahí. 3 meses después de esa llamada, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era una mujer llamada Andrea Morales. Me decía que era la nueva pareja de Roberto y que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Dudé. Parte de mí no quería saber nada de la vida de Roberto, pero la curiosidad ganó. Acepté encontrarme con ella en un café en San Juan del Río, lejos de Querétaro. Andrea resultó ser una mujer de unos 50 años, elegante, pero con una mirada de profunda preocupación. Señora Beatriz, gracias por venir. Sé que esto es extraño, pero necesitaba advertirle algo. ¿Advertirme? Andrea sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla. Roberto me dijo que ustedes se divorciaron porque usted tuvo una aventura, que usted escondió dinero de él, que fue abusiva y controladora. Durante meses le creí, pero hace 2 semanas encontré estos mensajes en su teléfono. Los mensajes eran entre Roberto y otro asesor financiero. Diferente nombre, pero exactamente el mismo esquema. Roberto estaba planeando hacer exactamente lo mismo conmigo que había intentado hacer con Andrea. Él está buscando a otra mujer con dinero, dijo Andrea, con lágrimas en los ojos. Yo vendí mi negocio de boutique hace 6 meses. Recibí 15 millones de pesos. Ahora entiendo que ese fue el momento exacto cuando se volvió más atento, más cariñoso. Está planeando casarse conmigo y luego divorciarse para quedarse con la mitad. Me quedé en silencio, procesando esta información. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté finalmente. Porque busqué su nombre en Google. Encontré artículos sobre su caso, sobre cómo protegió sus activos. Necesito saber cómo lo hizo. Y pensé que merecía saber la verdad sobre quién es él realmente. Le di el contacto de la licenciada Patricia Moreno. Le conté mi historia completa. Le mostré que no estaba sola, que había justicia posible. Andrea terminó su relación con Roberto esa misma semana.
Él intentó convencerla de que yo era una mentirosa amargada. Pero Andrea había visto los mensajes. Sabía la verdad. Roberto terminó solo en Puerto Vallarta, trabajando en un trabajo de medio tiempo, vendiendo tours a turistas. Su reputación en Querétaro estaba destruida. Las pocas amistades que le quedaban se alejaron cuando la historia completa salió a la luz. Pero la revelación más grande vino un año después del divorcio. Mi hijo Carlos vino a visitarme a Bernal. Trajo a su esposa Laura y a mis 2 nietos. Después de la comida, mientras los niños jugaban en el jardín, Carlos se sentó conmigo en la terraza. «Mamá, necesito decirte algo que he estado guardando por mucho tiempo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa, hijo?» «Hace 3 años, papá me pidió dinero prestado. Dijo que tenía una oportunidad de inversión, 20,000 pesos. Le di el dinero porque era mi padre. Nunca me lo devolvió. Cuando le pregunté, dijo que la inversión no había funcionado». Carlos sacó su teléfono y me mostró mensajes antiguos. Pero hace unos meses, limpiando emails viejos, encontré esto. Papá nunca hizo ninguna inversión. Usó mi dinero para pagar el hotel y las cenas con Raúl Méndez durante todo un año. Las lágrimas corrían por las mejillas de Carlos. No solo te traicionó a ti, mamá, nos traicionó a todos. Usó el dinero de su propio hijo para financiar su aventura. Lo abracé mientras lloraba. Mi hijo de 38 años, exitoso ingeniero industrial con su propia familia, llorando como un niño por la traición de su padre. Daniela y Miguel saben, continuó. Todos encontramos cosas. Daniela descubrió que papá había vendido unas joyas de la abuela que se suponía que eran para ella. Miguel encontró que papá falsificó su firma en un documento hace años. Queríamos decirte antes, pero no sabíamos cómo. Esa noche, después de que Carlos se fue, me senté en mi terraza mirando la peña de Bernal iluminada por la luna. Pensé en todos los años, todas las mentiras, toda la traición que iba más profundo de lo que había imaginado, pero también pensé en algo más. Pensé en cómo había protegido no solo mi futuro, sino el futuro de mis hijos. Cómo había luchado no con gritos ni violencia, sino con inteligencia y estrategia. Roberto no solo había perdido un matrimonio, había perdido a sus hijos. Había perdido su reputación, había perdido su dignidad, y yo había ganado algo más valioso que dinero. Había ganado el respeto de mis hijos, la admiración de mi comunidad, la paz de saber que había hecho lo correcto. La justicia, aprendí, no siempre es inmediata, pero cuando llega es completa. Hoy tengo 66 años. Ha pasado 1 año y medio desde el divorcio. Mi vida es completamente diferente, y cuando digo diferente, me refiero a mejor. Mis 42 millones de pesos están seguros en el fideicomiso, generando intereses que me permiten vivir cómodamente sin tocar el principal. Mi casa en Bernal es mi santuario. Tengo un taller donde hago muebles de madera que vendo en el mercado artesanal los fines de semana. No porque necesite el dinero, sino porque me encanta crear cosas con mis manos después de 32 años diseñando edificios en computadora. Mis hijos me visitan regularmente. Carlos y Laura traen a los nietos cada 2 semanas. Daniela, que se divorció hace 5 años, se mudó más cerca, y ahora somos mejores amigas además de madre e hija. Miguel acaba de casarse y su esposa es maravillosa. Todos me han dicho que están orgullosos de cómo manejé la situación con su padre. Hace 3 meses supe por una conocida mutua que Roberto intentó contactar a los niños pidiendo dinero prestado. Los 3 le dijeron que no con enojo, sino con límites claros. Le dijeron que necesitaba hacerse responsable de sus propias decisiones. Roberto ahora trabaja de guardia de seguridad en un complejo turístico en Puerto Vallarta. Vive solo en un departamento pequeño. Según me contaron, bebe más de lo que debería. Se ve 20 años más viejo que sus 63. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco siento culpa. Él tomó sus decisiones, yo tomé las mías. Lo que quiero que entiendas, si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte, es lo siguiente. La traición duele.
La traición de alguien que amaste durante décadas duele en lugares que ni siquiera sabías que existían en tu alma. Pero el dolor no significa que debas actuar desde el dolor. Ese día que llegué temprano a casa y escuché esa conversación telefónica, pude haber subido las escaleras gritando, pude haber confrontado a Roberto inmediatamente, pude haber actuado desde la emoción pura y habría perdido todo. En lugar de eso, elegí la estrategia, elegí la inteligencia. Elegí protegerme primero antes de buscar justicia. Mi consejo para cualquiera en una situación similar es este: no actúes desde la emoción. Documenta, planea, protégete primero. Luego busca justicia a través de los canales correctos. El sistema legal existe por una razón. Los abogados especializados existen por una razón. Los investigadores privados existen por una razón. Úsalos. No tengas vergüenza de proteger lo que es tuyo. No te sientas culpable por ser más inteligente que quien intentó traicionarte. Y sobre todo, no dejes que nadie te haga sentir que fuiste cruel por proteger tu futuro. No fui cruel. Fui inteligente. Fui estratégica. Fui justa. Roberto obtuvo exactamente lo que merecía bajo la ley. Nada más, nada menos. Ahora, cuando me siento en mi terraza al atardecer, con un café de olla caliente en las manos, mirando la peña de Bernal cambiar de color con la luz del sol, pienso en todo el camino recorrido. Pienso en la Beatriz de hace 2 años que escuchó esa conversación telefónica y sintió que su mundo se derrumbaba. Y pienso en la Beatriz de hoy, que construyó un mundo completamente nuevo. La mejor venganza, aprendí, no es destruir a quien te traicionó. La mejor venganza es construirte una vida tan hermosa, tan pacífica, tan llena de propósito, que la traición se convierta solo en un capítulo pequeño de una historia mucho más grande. Gané mi jubilación, gané mi libertad, gané mi dignidad. Y al final, esa es la única victoria que importa. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿Roberto merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones matrimoniales, la importancia de la protección patrimonial, el valor del trabajo de toda una vida y la dignidad en momentos de traición. No debe interpretarse como consejo legal, financiero o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando un divorcio, traición matrimonial o situaciones financieras complejas, busca el apoyo de profesionales cualificados como abogados especializados en derecho familiar, asesores financieros certificados o terapeutas. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.